¿Alguna vez te has preguntado cómo la oración puede transformar cada área de tu vida y desatar bendiciones que parecen inalcanzables? A lo largo de la historia bíblica, encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que, al buscar a Dios con un corazón sincero, recibieron respuestas sorprendentes y experimentaron avances impensables. Esas historias no son meros relatos lejanos, son invitaciones vivas para que tú también descubras el poder de la comunión con el Creador. La oración no se trata únicamente de pronunciar palabras, sino de un encuentro personal con Dios, un momento de intimidad que te conecta con su corazón y su voluntad. Jesús nos recuerda en Juan 15:7 que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir con confianza, seguros de que Dios nos escucha. Con cada ruego sincero y cada acto de fe, abrimos las puertas del cielo para que su gracia y sus bendiciones se derramen sobre nosotros. Antes de adentrarnos en estas enseñanzas, quiero que declares en voz alta: hoy me acerco a ti, Señor, con humildad y confianza, creyendo que mis oraciones pueden desatar bendiciones extraordinarias en mi vida. Haz de esta declaración tu punto de partida. Permite que cada palabra renueve tu esperanza y encienda tu fe mientras descubrimos juntos cómo orar de manera efectiva para recibir bendiciones y avances en cada ámbito de tu existencia. La oración es ese momento en el que te acercas a Dios con confianza, sabiendo que Él está ahí para escucharte y responderte. Tal vez te preguntes si en verdad puedes hablarle de tus inquietudes, de tus anhelos e incluso de tus frustraciones. La respuesta es un rotundo sí. La Biblia dice en Hebreos 4:16 que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, lo que significa que no hay barreras demasiado grandes ni culpas demasiado pesadas que te impidan hablar con el Señor. Él está listo para extenderte su misericordia cuando más la necesitas y lo hace con un amor que no depende de tus méritos, sino de su gracia. Imagínate a un Padre amoroso que te invita a acercarte sin temor. Eso es lo que Dios quiere que entiendas cada vez que inclinas tu corazón para orar. Cuando piensas en la oración, a veces puedes reducirla a decir unas cuantas palabras con cierta formalidad. Sin embargo, en realidad se trata de una conversación, un diálogo vivo donde también aprendes a escuchar la voz de Dios en la quietud de tu corazón o en la lectura de su palabra. Es como si Él te dijera: háblame, cuéntame lo que te pasa, pero también escucha mi consejo. El secreto está en prestarle atención a lo que Dios quiere decirte porque, así como tú abres tu boca para expresarle tus emociones, Él te responde con promesas y verdades que te fortalecen. Entonces, la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro profundo, lleno de consuelo y dirección. A veces, al orar, te preguntas si de verdad Dios está ahí escuchándote. En esos momentos, Hebreos 4:16 no solo te anima a orar con confianza, sino que también te recuerda que estás delante del trono de la gracia. No es un lugar distante o inalcanzable, es el corazón mismo de un Padre que te ama. Cuando oras, entras en ese ambiente de gracia donde tu pasado no es un obstáculo para recibir perdón ni tu presente un impedimento para obtener ayuda. Dios no te ve con desprecio ni te juzga de forma implacable. Al contrario, te acoge con misericordia y te sostiene en medio de cualquier situación que enfrentes. La gracia es el puente que te permite caminar hacia Dios incluso en tus días más oscuros. No necesitas méritos propios para arrodillarte ante Él. Si fuera por nuestras fuerzas, jamás podríamos acercarnos al Creador del universo, pero Jesús abrió el camino para que entres a su presencia sin miedo ni culpa. Esa gracia es la que te sostiene cuando todo parece derrumbarse, y es la misma gracia que te impulsa a agradecerle a Dios por cada bendición que recibes. Cuando eres consciente de que no mereces ese amor, tu corazón se llena de gratitud y tu oración se transforma en una ofrenda sincera. La Biblia también nos habla en Juan 15:7 sobre la importancia de permanecer en Cristo para que nuestras oraciones sean eficaces. Permanecer significa vivir en comunión con Él, alimentarte de su palabra y dejar que guíe tus pasos. Si oras, pero tu corazón está desconectado de su voluntad, te resultará difícil alinear tus peticiones con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando perseveras en obediencia y mantienes un espíritu sensible a su voz, descubres que tus oraciones comienzan a fluir de manera natural, alineadas con los planes divinos. Entonces, tu oración deja de ser una lista de demandas y se convierte en una búsqueda genuina de la voluntad de Dios. Mantener una relación íntima con el Señor requiere tiempo y dedicación,
al igual que cualquier relación humana que quieras fortalecer. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más lo conoces y más espontáneamente brota la oración de tus labios. Confiar en que Dios es tu refugio te lleva a encontrar consuelo en sus promesas y a descansar en la seguridad de que Él está contigo. No es una experiencia esporádica, es una amistad en constante crecimiento que transforma la forma en que ves tus problemas y en la que valoras tus triunfos. La oración no solo te protege y fortalece, sino que también te ayuda a crecer espiritualmente. Cada encuentro con Dios, en la intimidad de tu cuarto o en medio de una multitud, te moldea, te enseña y te acerca más a su corazón. Empiezas a reconocer que dependes de Él para todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Esa dependencia te libera de la autosuficiencia y te pone en la posición correcta para recibir de Él. Aunque a veces parezca contradictorio, reconocer tu necesidad de Dios es el camino para experimentar su fortaleza divina. La oración diaria, constante y sincera abre puertas que creías cerradas. Las bendiciones empiezan a manifestarse cuando tu voluntad se alinea con la de Dios y comienzas a vivir bajo la atmósfera del cielo en la tierra. Cada día que decides orar y permanecer en comunión con Cristo, te preparas para nuevos avances en tu vida. Si haces de la oración un hábito, notarás no solo respuestas a tus necesidades, sino también una transformación interna que te acercará aún más a la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Así que repítelo cada día, acércate a Él con confianza, permanece en su amor y observa cómo su gracia desciende sobre ti con bendiciones inimaginables. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración no solo es el medio por el cual te comunicas con Dios, sino también el arma más poderosa que tienes para enfrentar la vida. Muchas veces, nos encontramos en situaciones que parecen no tener salida, momentos de incertidumbre donde las soluciones humanas no son suficientes. Es en esos momentos cuando la oración se convierte en tu refugio y fortaleza. Dios no solo escucha, sino que actúa a favor de quienes le buscan con fe. Cuando comprendes que cada palabra pronunciada en oración es una semilla sembrada en el cielo, comienzas a orar con una expectativa renovada, sabiendo que, en el tiempo perfecto de Dios, verás la respuesta. La oración no se basa en fórmulas mágicas ni en rituales repetitivos, se trata de una conversación sincera con tu Padre Celestial. La Biblia nos muestra que Jesús oraba constantemente y nos dejó ejemplos de cómo hacerlo. En Mateo 6:6 nos enseña a entrar en nuestro aposento y orar en lo secreto, porque el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esto nos recuerda que la oración es un acto de intimidad, un momento en el que nos despojamos de toda distracción y nos sumergimos en su presencia. No se trata de impresionar a otros con palabras elegantes, sino de abrir el corazón y hablar con honestidad. Cuando oras con fe, activas el poder de Dios en tu vida. La fe es el ingrediente esencial para que la oración sea efectiva. Santiago 1:6 nos exhorta a pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, impulsada por el viento y echada de un lado a otro. Es decir, la fe firme en que Dios responderá es lo que marca la diferencia entre una oración vacía y una oración que desata bendiciones. No siempre verás la respuesta de inmediato, pero la certeza de que Dios está obrando te dará paz en medio de la espera. Dios responde las oraciones de diferentes maneras. A veces, dice sí y la respuesta llega rápidamente. Otras veces, dice espera, porque hay procesos que deben cumplirse antes de recibir lo que pedimos. Y en algunas ocasiones, su respuesta es no, porque su plan para nosotros es mejor de lo que imaginamos. Esto puede ser difícil de aceptar, pero confiar en su sabiduría es clave para vivir en plenitud. Si recuerdas que Dios ve el panorama completo mientras nosotros solo vemos una parte, entenderás que sus respuestas siempre son las mejores. La oración no solo cambia circunstancias externas, sino que también transforma tu interior. A medida que pasas tiempo con Dios, tu carácter es moldeado, tu mente es renovada y tu corazón es fortalecido. Empiezas a ver la vida desde la perspectiva divina y a desarrollar una confianza inquebrantable en sus promesas. Filipenses 4:6-7 nos anima a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, asegurándonos que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos.
Esto significa que, aún antes de recibir la respuesta, la oración nos llena de paz y nos fortalece para seguir adelante. Otro aspecto fundamental de la oración es la persistencia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien no dejó de insistir hasta que el juez le hizo justicia. Con esta historia, nos enseña que no debemos rendirnos en la oración. A veces, las respuestas no llegan de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. La persistencia demuestra fe y confianza en su poder. Si dejas de orar ante la primera dificultad, podrías estar perdiendo la oportunidad de ver un milagro en tu vida. Además de pedir, la oración también debe incluir gratitud y adoración. Muchas veces nos enfocamos solo en nuestras necesidades y olvidamos agradecer todo lo que Dios ya ha hecho. La gratitud abre puertas y nos ayuda a reconocer su fidelidad. Salmo 100:4 nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias y alabanza, porque un corazón agradecido atrae más bendiciones. Cuando comienzas a orar con gratitud, en lugar de solo presentar peticiones, tu relación con Dios se profundiza y experimentas su amor de una manera más tangible. La intercesión es otra dimensión de la oración. No solo debemos orar por nuestras propias necesidades, sino también por las de otros. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos exhorta a orar por todos, incluyendo autoridades y personas en necesidad. Cuando intercedes por otros, te conviertes en un canal de bendición y permites que Dios use tu vida para impactar a quienes te rodean. Muchas veces, Dios responde a nuestras propias peticiones cuando nos preocupamos por las necesidades de los demás. Jesús también nos enseñó el poder de la oración en comunidad. En Mateo 18:19-20, nos asegura que si 2 o más personas se ponen de acuerdo en oración, su petición será concedida. Orar junto a otros fortalece la fe y crea un ambiente de unidad donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. Si alguna vez te has sentido desanimado en la oración, busca a alguien con quien orar y verás cómo tu fe se renueva. La oración es un estilo de vida, no solo un recurso para momentos de crisis. Si aprendes a caminar en oración constante, verás cómo la presencia de Dios te acompaña en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar, lo que significa que podemos estar en comunión con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. No necesitas esperar a estar en la iglesia o en un lugar específico para hablar con Él. Puedes orar mientras trabajas, mientras conduces o mientras realizas tus actividades diarias. La clave es mantener tu corazón conectado con Dios en todo momento. Cuando la oración se convierte en tu primera respuesta y no en tu último recurso, vives con una confianza inquebrantable en Dios. En lugar de preocuparte, oras. En lugar de temer, clamas a Él. En lugar de rendirte, perseveras en la oración. Y cuando haces de la oración tu prioridad, las bendiciones comienzan a fluir de maneras que nunca imaginaste. Si hasta ahora has luchado con la constancia en la oración, te animo a que hoy tomes la decisión de fortalecer tu vida de oración. No necesitas largas horas ni palabras complicadas, solo un corazón sincero que busca a Dios con fe. A medida que lo hagas, verás cómo tu vida cambia, cómo tus cargas se aligeran y cómo su paz llena cada rincón de tu ser. Dios está esperando que te acerques a Él. Sus brazos están abiertos y su amor es inagotable. La oración es el puente que te lleva a experimentar su presencia de una manera más profunda. No importa cuál sea tu situación actual, la oración puede cambiarlo todo. Hoy es el día para comenzar a orar con un nuevo nivel de fe y determinación. No te detengas. Sigue orando, sigue creyendo y prepárate para ver las respuestas de Dios en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es una fuente inagotable de fortaleza y renovación. Cuando un creyente comprende su verdadero poder, deja de verla como un simple acto religioso y la convierte en un estilo de vida. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también recibimos dirección, consuelo y transformación. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que lograron grandes cosas gracias a su vida de oración. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y vio la gloria de Dios. Daniel oró con perseverancia y fue librado del foso de los leones.
Ana clamó con lágrimas y recibió el milagro de tener un hijo. Cada uno de estos ejemplos nos enseña que la oración no es una simple formalidad, sino una herramienta poderosa para ver el mover de Dios en nuestras vidas. Cuando oras, algo sucede en el ámbito espiritual. Aunque no siempre veas los resultados de inmediato, cada oración es escuchada. Daniel 10:12 nos muestra que desde el primer día en que Daniel dispuso su corazón para entender y humillarse ante Dios, su oración fue escuchada. Sin embargo, hubo una guerra espiritual que retrasó la respuesta. Esto nos enseña que, aunque no veamos cambios visibles de inmediato, en el mundo espiritual se están librando batallas a nuestro favor. La oración nos protege contra el enemigo. Efesios 6, 11-18 nos habla de la armadura de Dios y menciona la oración como una parte esencial de nuestra protección espiritual. Sin una vida de oración, estamos expuestos a los ataques del enemigo, pero cuando oramos, nos revestimos del poder de Dios y permanecemos firmes contra cualquier adversidad. Por eso, Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a resistir la tentación. A veces, nos desanimamos porque sentimos que nuestras oraciones no son respondidas como esperábamos. Sin embargo, la clave está en confiar en la soberanía de Dios. Isaías 55, 8-9 nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Lo que a veces percibimos como una negativa de Dios, en realidad puede ser una protección contra algo que nos haría daño. Si aprendes a confiar en que Dios siempre tiene lo mejor para ti, descansarás en su voluntad sin importar cuál sea su respuesta. La oración no solo transforma situaciones, sino que también transforma corazones. A medida que pasas tiempo con Dios, te vuelves más sensible a su voz, más alineado con su propósito y más lleno de su amor. La oración cambia la forma en que ves la vida y te ayuda a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. Gálatas 5, 22-23 nos habla del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades se desarrollan en la vida de una persona que ora constantemente. Otra dimensión importante de la oración es el ayuno. Cuando combinas la oración con el ayuno, experimentas un nivel más profundo de comunión con Dios. En Mateo 17:21, Jesús dijo que hay ciertos tipos de problemas que solo pueden ser resueltos con oración y ayuno. El ayuno no es un sacrificio para manipular a Dios, sino una manera de disciplinar nuestra carne y agudizar nuestra sensibilidad espiritual. A través del ayuno, fortalecemos nuestra fe y nos posicionamos para recibir revelación y dirección divina. La oración también es un canal para recibir sanidad. Santiago 5, 14-15 nos instruye a orar por los enfermos con fe, porque la oración del justo puede mucho. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables milagros de sanidad que ocurrieron a través de la oración. Jesús sanó a muchos con solo una palabra, demostrando que el poder de Dios no tiene límites. Cuando oramos por sanidad, debemos hacerlo con fe y confianza en que Dios tiene el poder de restaurar completamente. En los momentos de crisis, la oración es el refugio más seguro. David, en los Salmos, nos deja un legado de oración en tiempos de angustia. En el Salmo 34:17, dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando atraviesas dificultades, en lugar de desesperarte, eleva una oración con fe. Dios promete estar cerca de los quebrantados de corazón y salvar a los de espíritu abatido. La oración también es clave en la toma de decisiones. Antes de tomar cualquier paso importante en la vida, es fundamental buscar la dirección de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando oras antes de decidir, permites que Dios te guíe y evitas cometer errores que podrían costarte caro. Muchas veces, el enemigo intenta distraernos para que no oremos. Nos llena de preocupaciones, nos roba el tiempo y nos hace sentir que la oración no es tan importante. Sin embargo, debemos resistir esas distracciones y hacer de la oración una prioridad. Jesús, a pesar de su agenda ocupada, siempre apartaba tiempo para orar.
En Marcos 1:35 se menciona que madrugaba para estar a solas con el Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideraba la oración esencial, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? La oración también nos ayuda a vencer el miedo. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando oramos, el miedo se disipa y la fe se fortalece. Muchas veces, el miedo nos paraliza y nos impide avanzar, pero cuando lo llevamos en oración, encontramos la valentía para seguir adelante. Un aspecto poderoso de la oración es declarar la palabra de Dios. En lugar de enfocarte en el problema, comienza a proclamar las promesas bíblicas en tus oraciones. Dios honra su palabra y cuando oras en alineación con ella, ves resultados extraordinarios. Por ejemplo, si estás atravesando una prueba financiera, declara Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando enfrentas enfermedad, proclama Isaías 53:5, por sus heridas fuimos sanados. Al orar con la palabra, activas la fe y ves cómo Dios se mueve a tu favor. Finalmente, la oración nos acerca más a Dios. No se trata solo de pedir cosas, sino de desarrollar una relación más profunda con Él. En Jeremías 29:13, Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La oración es la puerta para conocer a Dios de una manera más íntima y experimentar su amor y su presencia en nuestra vida cotidiana. Si deseas fortalecer tu vida de oración, comienza hoy mismo. No importa cuánto tiempo has pasado sin orar o cuán lejos sientas que estás de Dios, siempre puedes volver a Él. La oración es el puente que te conecta con el Padre Celestial y Él está esperando que te acerques con confianza. No permitas que las dudas, el miedo o la falta de tiempo te impidan experimentar el poder de la oración. Decide hoy hacer de la oración una prioridad y prepárate para ver cómo Dios transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. La oración es un vínculo directo entre el creyente y Dios. A través de ella, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también establecemos una comunicación profunda con nuestro Creador. Es en la oración donde encontramos respuestas, dirección y fortaleza para enfrentar cada día. Sin embargo, muchas veces, la falta de constancia en la oración impide que experimentemos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. La disciplina en la oración no es una carga, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y desarrollar una relación más íntima con Él. Uno de los mayores obstáculos para la oración efectiva es la distracción. En el mundo actual, lleno de tecnología, responsabilidades y preocupaciones, es fácil postergar la oración o realizarla de manera apresurada. Sin embargo, la Biblia nos muestra que los hombres y mujeres de fe dedicaban tiempo específico para estar con Dios. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar, mostrando la importancia de desconectarse del ruido para conectarse con el Padre. Si queremos ver cambios en nuestra vida, debemos hacer de la oración una prioridad inquebrantable. Además de la distracción, otro enemigo de la oración es la incredulidad. Santiago 1:6 nos exhorta a pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento. Cuando oramos con incredulidad, nuestras palabras carecen de poder. Dios desea que confiemos plenamente en su fidelidad y en su disposición para responder nuestras oraciones. La fe es el combustible que activa lo sobrenatural en nuestras vidas. Sin fe, es imposible agradar a Dios, y sin oración, es imposible fortalecer nuestra fe. Otro aspecto fundamental de la oración es la persistencia. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, quien clamó insistentemente hasta recibir justicia. A través de esta historia, Jesús nos enseña que la perseverancia en la oración es clave para ver respuestas. Muchas veces, los creyentes se rinden demasiado pronto, pensando que Dios no los ha escuchado. Sin embargo, en el ámbito espiritual, cada oración tiene un impacto, y a su debido tiempo, veremos los frutos de nuestra perseverancia. Dios responde la oración de diversas maneras. A veces, su respuesta es inmediata, otras veces, nos pide esperar, y en ocasiones, su respuesta es diferente a lo que esperábamos. En cualquier caso, su voluntad es siempre perfecta.
Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que Él tiene el control. Cuando aprendemos a aceptar su voluntad con gratitud, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. La oración también nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. Filipenses 4:6-7 nos insta a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La gratitud es una llave que abre las puertas de la bendición. Cuando oramos con un corazón agradecido, reconocemos la fidelidad de Dios y aprendemos a ver sus bendiciones en cada detalle de nuestra vida. La queja y el descontento nos alejan de la presencia de Dios, pero la gratitud nos acerca más a Él. El poder de la oración no se limita a nuestra vida personal, también tiene un impacto en nuestras familias, nuestras iglesias y nuestra sociedad. Cuando oramos por nuestros seres queridos, estamos cubriéndolos con la protección de Dios. Job, por ejemplo, oraba constantemente por sus hijos, intercediendo por su bienestar espiritual. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de orar por nuestra familia, pidiendo la dirección y la bendición de Dios sobre ellos. La oración intercesora es una de las formas más poderosas de oración. Interceder significa orar en favor de otros, presentando sus necesidades delante de Dios. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando pecaron contra Dios, y su oración evitó la destrucción de la nación. Jesús mismo intercede por nosotros delante del Padre, como se menciona en Hebreos 7:25. Cuando intercedemos por otros, estamos reflejando el corazón de Cristo y participando en el cumplimiento de su propósito en la vida de los demás. Otro aspecto clave de la oración es la confesión y el arrepentimiento. Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La oración nos permite mantener una relación pura con Dios, reconociendo nuestras fallas y buscando su gracia. El arrepentimiento genuino nos acerca más a Él y nos permite experimentar su amor y misericordia de manera más profunda. La oración también es una herramienta para recibir dirección divina. En un mundo lleno de confusión e incertidumbre, necesitamos la guía de Dios para tomar decisiones sabias. Proverbios 3:6 nos instruye a reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Cuando oramos por dirección, el Espíritu Santo nos habla y nos muestra el camino correcto. Muchas veces, Dios responde a través de su palabra, de circunstancias o de la paz en nuestro corazón. El enemigo sabe el poder que tiene la oración y hará todo lo posible para desanimarnos. Tratará de llenar nuestra mente con dudas, preocupaciones y distracciones para alejarnos de la presencia de Dios. Sin embargo, debemos estar alertas y perseverar en la oración sin cesar, como se nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17. La oración constante nos mantiene firmes en la fe y nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. La oración también nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Josué recibió la instrucción de Dios de ser fuerte y valiente, y a través de la oración, encontró el valor para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Cuando oramos, recibimos fortaleza para superar el miedo y enfrentar cualquier obstáculo con confianza en Dios. Además, la oración nos permite experimentar la paz de Dios. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En un mundo lleno de ansiedad y temor, la oración nos ofrece un refugio seguro donde encontramos descanso y serenidad. Por último, la oración nos transforma a la imagen de Cristo. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más reflejamos su carácter. La oración nos ayuda a desarrollar amor, paciencia, humildad y todas las virtudes que nos hacen más parecidos a Jesús. Es en la intimidad con Dios donde nuestra vida es moldeada y nuestro propósito se cumple. Si aún no has experimentado el poder de la oración en tu vida, comienza hoy. No necesitas palabras elaboradas ni un lugar específico, solo necesitas un corazón sincero y dispuesto. Dios está esperando escucharte y responderte. Haz de la oración un hábito diario y prepárate para ver cómo su presencia transforma cada área de tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
Esa conexión íntima que el pecado había interrumpido. Además, la confesión diaria nos mantiene en una relación correcta con Dios porque, seamos sinceros, todos fallamos. No importa cuán espirituales nos sintamos, seguimos siendo humanos, pero cada día es una nueva oportunidad para venir ante Él, para dejar nuestras cargas y para ser renovados. Esta práctica constante no solo trae perdón, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones y los avances que Dios tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Él es quien nos convence de pecado, no para condenarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento. Es ese susurro en nuestro corazón que nos dice, esto no está bien. Necesitas regresar a Dios. Y cuando respondemos a su llamado, encontramos no solo perdón, sino también transformación. Así que, si hoy sientes que hay algo que necesitas traer ante Dios, no lo postergues. Confiesa tus pecados, arrepiéntete con sinceridad y permite que Él te restaure. Su gracia está ahí, esperándote. Y cada vez que lo hagas, estarás más cerca de experimentar la plenitud de su amor, su paz y sus bendiciones. Dios no te pide más de lo que puedes darle, solo desea un corazón dispuesto. Cuando le entregas eso, Él hace cosas extraordinarias en tu vida. La oración de petición es mucho más que simplemente pedir cosas a Dios. Es un acto de confianza, una forma de entregar nuestras preocupaciones y necesidades al único que tiene el poder de proveer y cuidar de nosotros. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto nos recuerda lo liberador que es acudir a Él. Dios no quiere que carguemos solos con nuestras ansiedades, sino que las pongamos en sus manos con un corazón agradecido. A veces nos encontramos atrapados en la ansiedad, esa sensación de que todo depende de nosotros, de que si no resolvemos las cosas, nada saldrá bien. Pero aquí está la verdad, no tienes que hacerlo solo. La oración de petición es una invitación a descargar tus cargas en Dios. No importa cuán grande o pequeño sea lo que necesitas, Él está listo para escucharte. No porque no sepa ya lo que necesitas, sino porque la oración es una expresión de tu fe, una manera de decir, Señor, confío en ti. Cuando presentes tus necesidades a Dios, hazlo con honestidad. No necesitas adornar tus palabras ni tratar de sonar perfecto. Habla con Él como lo harías con alguien que te ama incondicionalmente, porque eso es exactamente lo que Él es. Dios quiere escuchar tus preocupaciones, tus miedos, tus anhelos. Y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Ya no enfrentas tus problemas solo, estás involucrando al Creador del universo en ellos. Pero hay algo crucial en la oración de petición, la gratitud. No puedes separar la petición de un corazón agradecido. Agradecer a Dios mientras presentas tus necesidades cambia completamente tu perspectiva. Cuando recuerdas lo que Él ya ha hecho por ti, tu fe se fortalece. Empiezas a confiar más en que, así como has sido fiel en el pasado, lo será también en el presente y en el futuro. La gratitud te ancla en la verdad de que Dios es bueno y que siempre obra para tu bien. Jesús nos enseñó algo fundamental en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos muestra una clave importante para la oración de petición, poner a Dios en primer lugar. Antes de pedir por nuestras necesidades, debemos preguntarnos si nuestros deseos están alineados con su voluntad. ¿Lo que estamos pidiendo glorifica a Dios? ¿Nos acerca más a Él o simplemente satisface un deseo temporal? Cuando priorizamos su reino, confiamos en que Él suplirá todo lo demás. Esto no significa que no podamos pedir cosas materiales o ayuda en situaciones específicas. Claro que podemos hacerlo, pero hay una diferencia entre pedir con un corazón egoísta y hacerlo con humildad y fe. Dios no es una máquina expendedora que responde a nuestras listas de deseos. Él es un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Así que cuando ores, pide con un espíritu humilde, sabiendo que dependes completamente de su gracia y misericordia. La persistencia en la oración es otro aspecto clave. Jesús nos animó a ser persistentes, como lo vemos en Lucas 11:5. No porque Dios necesite que lo convenzamos, sino porque la persistencia en la oración fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en su tiempo perfecto.
A veces la respuesta de Dios no es inmediata, pero eso no significa que no esté escuchando. Su silencio puede ser una oportunidad para crecer en paciencia y dependencia. Por último, recuerda que la respuesta de Dios no siempre será lo que esperamos. A veces dirá sí, otras veces no y en ocasiones nos dirá espera. Pero aquí está lo increíble, siempre responde de acuerdo con su sabiduría perfecta. Él ve el panorama completo y su propósito para nuestra vida es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Confía en que, incluso cuando la respuesta no sea la que querías, Él está obrando para tu bien. Así que cada día presenta tus peticiones a Dios con propósito. Ora con un corazón lleno de gratitud, buscando primero su reino y su justicia. No te aferres a la ansiedad, entrégasela a Él. Haz de esta práctica una parte esencial de tu vida y verás cómo no solo experimentas su provisión, sino también una paz que supera todo entendimiento. Porque cuando oras con propósito y confianza, abres la puerta a las bendiciones y avances que Dios ya tiene preparados para ti. La oración de intercesión es una de las expresiones más puras del amor cristiano. Es el momento en el que dejas de lado tus propias preocupaciones para llevar las necesidades de otros delante de Dios. En 1 Timoteo 2, Pablo nos exhorta a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No hay distinción ni exclusiones. La intercesión es un llamado a orar por todos, amigos, familia, comunidad e incluso aquellos que no conocemos. Y sí, hasta por nuestros enemigos. Interceder no significa solo pedir. Pablo menciona diferentes formas de oración, rogativas, peticiones y hasta acciones de gracias. Puedes suplicar por alguien en una situación crítica, pero también puedes agradecer a Dios por lo que ya está haciendo en su vida. Cada tipo de oración tiene su lugar y propósito. Lo hermoso de esto es que, mientras oras por otros, Dios también obra en ti. La intercesión te transforma porque te ayuda a salir de tu zona de egoísmo y a enfocarte en el bienestar de los demás. ¿Te has dado cuenta del poder que tiene una oración sincera? Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto no significa que debas ser perfecto para que Dios escuche tu oración, sino que necesitas un corazón alineado con Él. Cuando oras con fe, creyendo que Dios puede obrar, tus oraciones pueden traer sanidad, restauración y cambios poderosos en la vida de las personas. Tal vez no siempre veas los resultados de inmediato, pero puedes confiar en que cada palabra que elevas al cielo está siendo escuchada por un Dios que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Cuando intercedes, te conviertes en un puente entre la necesidad de una persona y la gracia de Dios. Es un acto de amor que refleja el corazón de Jesús, quien constantemente intercede por nosotros ante el Padre. Romanos 8:34 nos dice que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Si Él, siendo el Hijo de Dios, intercede sin cesar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? A veces nos sentimos impotentes ante las dificultades de los demás. Quizás hay alguien en tu vida que está pasando por una enfermedad, una crisis familiar o una situación que parece imposible de resolver. No siempre tenemos las palabras adecuadas o los recursos para ayudar, pero siempre podemos orar. La intercesión es un acto de fe que nos recuerda que Dios es más grande que cualquier circunstancia. No se trata solo de mencionar un nombre en oración y seguir con nuestro día. La intercesión genuina requiere persistencia y compromiso. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos. A veces oramos por alguien una vez y, si no vemos cambios inmediatos, lo dejamos. Pero la intercesión eficaz es perseverante. Sigue orando incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Dios está obrando en maneras que no siempre podemos ver. También es importante recordar que la intercesión no se basa en nuestras emociones. Hay días en los que quizás no sentimos el deseo de orar por otros. Tal vez estamos cansados o distraídos por nuestras propias preocupaciones. Pero la intercesión es un llamado, no una opción basada en cómo nos sentimos. Es un acto de obediencia y amor. Interceder por los demás también fortalece nuestra relación con Dios. Mientras oramos, nos volvemos más sensibles a su voz y a su dirección. Aprendemos a ver a las personas a través de sus ojos y a amar como Él ama.
Además, cuando nos enfocamos en las necesidades de otros, Dios se encarga de las nuestras. Job 42 horas y 10 minutos dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró su bienestar y le dio el doble de lo que tenía antes. Este principio sigue vigente hoy. Así que no subestimes el poder de tu oración por otros. Dedica tiempo cada día para interceder, ya sea por tu familia, amigos, líderes, iglesias, naciones o incluso por desconocidos. Dios escucha cada palabra y actúa conforme a su perfecta voluntad. No te canses de orar, tu intercesión puede ser la clave para el milagro que alguien necesita. La oración de acción de gracias es una expresión de gratitud a Dios por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Es una oración poderosa porque cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en la bondad de Dios en lugar de nuestras circunstancias. Filipenses 4:6 nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Esto significa que incluso antes de recibir la respuesta, debemos agradecer a Dios con fe. Muchas veces, la ingratitud nos impide ver lo que Dios ya ha hecho. Nos enfocamos en lo que aún falta en lugar de celebrar lo que Él ha provisto. Pero cuando practicamos la acción de gracias, entrenamos nuestro corazón para reconocer la fidelidad de Dios. No se trata solo de decir gracias de manera superficial, sino de desarrollar un estilo de vida de gratitud. Un corazón agradecido es un imán para las bendiciones. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Nota que no dice que demos gracias solo cuando todo va bien, sino en todo momento. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios está en control. A veces es fácil agradecer cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando estamos en tiempos difíciles? La Biblia nos muestra ejemplos de personas que agradecieron a Dios incluso en medio de la prueba. Pablo y Silas, en Hechos 16, fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos de alabanza. Su acción de gracias provocó un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. La acción de gracias también es una llave para la paz. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestras preocupaciones disminuyen. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, recordamos que Dios ha sido fiel y lo será nuevamente. La gratitud transforma nuestra manera de pensar y nos llena de gozo, sin importar las circunstancias. Otra forma de expresar nuestra acción de gracias es compartiendo testimonios. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también animamos a otros. Nuestros testimonios son evidencia de la fidelidad de Dios y pueden inspirar a alguien que está pasando por una situación difícil. Además, la acción de gracias nos ayuda a mantener una relación cercana con Dios. Cuando somos agradecidos, nos volvemos más conscientes de su presencia en cada detalle de nuestra vida. Aprendemos a verlo en lo grande y en lo pequeño, en las bendiciones evidentes y en las que no son tan fáciles de notar. Así que hagamos de la acción de gracias un hábito diario. No esperemos a que todo sea perfecto para agradecer. Empecemos cada día con gratitud y terminemos cada noche reconociendo la fidelidad de Dios. La gratitud no solo cambia nuestra actitud, sino que abre puertas para que Dios siga obrando en nuestra vida de maneras poderosas. La oración de adoración es la más pura expresión de amor hacia Dios. Es cuando nos acercamos a Él no para pedirle algo, sino simplemente para rendirle honor y gloria. En Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración genuina no depende de un lugar, una canción o una emoción, es una actitud del corazón. Adorar a Dios en oración significa reconocer quién es Él y exaltarlo por su grandeza. No necesitamos razones para adorarlo, porque su sola existencia es suficiente. Sin embargo, cuando meditamos en su amor, su poder, su santidad y su fidelidad, nuestra adoración se intensifica. La adoración también nos transforma. Cuando fijamos nuestra mirada en Dios y no en nuestros problemas, nuestra fe crece. Dejamos de ver nuestras limitaciones y comenzamos a ver la grandeza de Dios. En la Biblia, vemos que cuando el pueblo de Dios adoraba, ocurrían cosas sobrenaturales. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat y el pueblo comenzaron a alabar a Dios en medio de la batalla, Dios peleó por ellos y les dio la victoria.
No necesitamos estar en un templo o rodeados de un coro para adorar. Podemos hacerlo en cualquier momento y lugar. A veces, una simple oración como Señor, te amo, eres maravilloso es suficiente. La adoración es una expresión de intimidad con Dios y nos acerca más a su presencia. Cuando pasamos tiempo en adoración, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en nuestras necesidades y comenzamos a ver a Dios como la verdadera fuente de todo. La adoración nos llena de paz, nos fortalece y nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, Dios sigue siendo digno de toda gloria. Así que hagamos de la adoración una prioridad en nuestra vida de oración. No solo adoremos cuando todo va bien, sino también en medio de los desafíos. Cuando adoramos en todo tiempo, demostramos que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios es bueno y digno de toda alabanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración de confesión es un elemento esencial en la vida de un creyente. Es el acto de reconocer nuestros pecados delante de Dios con un corazón arrepentido y buscar su perdón. Juan 1:9 nos da una promesa clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos recuerda que Dios no solo está dispuesto a perdonarnos, sino que también nos purifica completamente cuando venimos a Él con sinceridad. Muchas veces, la carga del pecado nos impide acercarnos a Dios con libertad. Sentimos culpa, vergüenza o incluso el temor de que Él nos rechace. Sin embargo, la confesión es el camino hacia la restauración. No se trata de informar a Dios de lo que hicimos, pues Él ya lo sabe todo, sino de abrir nuestro corazón y reconocer nuestra necesidad de su gracia. El rey David es un ejemplo de alguien que entendió la importancia de la confesión. En el Salmo 51, después de haber pecado gravemente, clamó a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo admitió su pecado, sino que también pidió a Dios una transformación interna. Esa es la verdadera confesión, no solo decir lo que hicimos mal, sino buscar el cambio. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos con Él. A veces, podemos caer en el error de justificar o minimizar nuestras fallas, pero la verdadera confesión requiere humildad. No podemos ocultarle nada a Dios, así que es mejor acercarnos a Él con un espíritu sincero, confiando en su amor y misericordia. Además, la confesión nos libera. Cuando llevamos el peso del pecado sin confesar, nos sentimos espiritualmente agotados. David lo describe en el Salmo 32, 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Pero cuando confesamos, experimentamos el alivio de saber que Dios nos ha perdonado y restaurado. Otro aspecto importante de la confesión es que nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos hace más conscientes de nuestras debilidades y nos impulsa a depender más de Dios. También fortalece nuestra relación con Él, porque elimina cualquier barrera que pueda interponerse entre nosotros. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios restauró a personas que habían cometido errores graves, desde Moisés hasta Pedro. Su gracia es infinita, pero debemos dar el paso de venir a Él con un corazón arrepentido. La oración de confesión no es solo un acto ocasional, sino un hábito que debemos cultivar. La vida cristiana es un proceso continuo de transformación, y parte de ese proceso implica reconocer nuestras fallas y permitir que Dios nos moldee. Después de la confesión, es importante caminar en la seguridad del perdón de Dios. A veces, aunque Dios nos ha perdonado, nosotros seguimos cargando con la culpa. Pero si Dios ha decidido olvidar nuestro pecado, nosotros también debemos hacerlo y vivir en la libertad que Él nos ha dado. La oración de perdón es otro tipo de oración que tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. No solo se trata de pedir perdón a Dios, sino también de perdonar a los demás. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. Esto nos muestra que el perdón es un principio clave en la vida cristiana. Perdonar no siempre es fácil. A veces, el dolor causado por otras personas es profundo,
y sentimos que no merecen nuestro perdón. Sin embargo, cuando entendemos cuánto nos ha perdonado Dios, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener el perdón. Efesios 4:32 nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no significa justificar el mal que nos hicieron ni ignorar el dolor. Tampoco implica reconciliación automática con la persona que nos lastimó. Se trata de soltar la amargura y el resentimiento, dejando que Dios sane nuestro corazón. Cuando guardamos rencor, el daño no lo sufre la otra persona, sino nosotros mismos. La falta de perdón puede volverse una carga que afecta nuestra paz, nuestra relación con Dios y hasta nuestra salud. Por eso, Jesús nos llamó a perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, lo que significa un perdón ilimitado. A veces, el perdón es un proceso. No siempre podemos perdonar instantáneamente, pero podemos pedir a Dios que nos ayude. La oración es clave en este proceso. Podemos orar algo como: Señor, me duele lo que esta persona hizo, pero quiero obedecerte y soltar este resentimiento. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. También debemos recordar que a veces somos nosotros quienes necesitamos pedir perdón a otros. La humildad de reconocer cuando hemos herido a alguien y buscar la reconciliación es una señal de madurez espiritual. Jesús dijo que si traemos nuestra ofrenda al altar y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir primero a reconciliarnos antes de ofrecer nuestra ofrenda, Mateo 5, 23-24. El perdón nos libera. Nos permite vivir en paz, con un corazón ligero y sin cargas innecesarias. Cuando aprendemos a perdonar, reflejamos el amor de Dios y nos acercamos más a Él. Por último, la oración de dirección es fundamental en nuestra vida diaria. Todos enfrentamos decisiones y situaciones en las que necesitamos la guía de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no nos creó para caminar solos. Quiere que dependamos de Él en cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces, intentamos resolver todo por nuestra cuenta y solo acudimos a Dios cuando las cosas salen mal. Pero la oración de dirección nos ayuda a ponerlo a Él en primer lugar y buscar su voluntad antes de tomar decisiones. A veces, queremos que Dios nos hable de manera audible o con señales espectaculares. Sin embargo, su dirección muchas veces viene a través de su palabra, de una impresión en nuestro espíritu o del consejo de personas sabias. Por eso, la oración de dirección debe ir acompañada de una actitud de escucha y obediencia. No siempre recibiremos una respuesta inmediata, pero si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará en el momento correcto. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Es importante tener paciencia y no apresurarnos a tomar decisiones sin consultar a Dios. Muchas veces, la impaciencia nos lleva a cometer errores que podríamos haber evitado si hubiéramos esperado en Él. La oración de dirección también nos ayuda a rendir nuestra voluntad a Dios. A veces, queremos que Él confirme lo que ya hemos decidido en nuestro corazón en lugar de buscar realmente su voluntad. Pero debemos estar dispuestos a aceptar su respuesta, incluso si no es la que esperábamos. Cuando buscamos la dirección de Dios con un corazón sincero, podemos estar seguros de que Él nos guiará. Su plan siempre es mejor que el nuestro, y cuando caminamos en su voluntad, experimentamos paz y propósito. Sigamos practicando estos tipos de oración, fortaleciendo nuestra relación con Dios y permitiendo que su presencia transforme cada área de nuestra vida. La oración de intercesión es una de las formas más poderosas de oración porque no solo nos conecta con Dios, sino que también nos permite ser instrumentos de bendición para otros. A través de la intercesión, llevamos las necesidades de los demás ante Dios, clamamos por su misericordia y pedimos su intervención en diversas situaciones. La Biblia nos enseña que Jesús mismo es nuestro intercesor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si Jesús intercede por nosotros, cuanto más deberíamos nosotros orar los unos por los otros. La intercesión es un acto de amor.
Cuando oramos por alguien más, estamos demostrando interés genuino en su bienestar y confiamos en que Dios puede obrar en su vida. No siempre podemos ayudar a los demás de manera material o resolver sus problemas, pero siempre podemos interceder por ellos. Santiago 5:16 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que nuestras oraciones tienen poder cuando las hacemos con fe y conforme a la voluntad de Dios. Un gran ejemplo de intercesión en la Biblia es Moisés. En varias ocasiones, él oró por el pueblo de Israel cuando estaban en peligro de ser destruidos por su desobediencia. En Éxodo 32, 11-14, Moisés clamó a Dios para que no destruyera al pueblo después de que hicieron el becerro de oro, y Dios escuchó su oración. Esto nos muestra que Dios atiende nuestras súplicas y que nuestras oraciones pueden hacer la diferencia en la vida de otros. Interceder por los demás no significa solo pedir bendiciones generales, sino presentar peticiones específicas y constantes. Pablo nos exhorta en 1 Timoteo 2, 1-2, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto nos recuerda que debemos orar no solo por nuestros seres queridos, sino también por líderes, autoridades y aún por aquellos que no conocemos. También es importante recordar que la intercesión no es solo orar por los problemas de otros, sino también dar gracias a Dios por ellos. Pablo dijo en Filipenses 1, 3-4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La gratitud es una parte esencial de la intercesión, porque nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios ya ha hecho en la vida de las personas por las que oramos. Otra faceta importante de la oración es la oración de guerra espiritual. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que detrás de muchas situaciones difíciles hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas a través de la oración. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la guerra espiritual cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Él usó la palabra de Dios para resistir cada tentación y vencer al enemigo. Mateo 4:10 nos dice que Jesús respondió a Satanás con autoridad, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Este pasaje nos enseña que cuando enfrentamos ataques espirituales, debemos responder con la verdad de la palabra de Dios y con oración ferviente. La oración de guerra espiritual no se trata de gritar o repetir frases sin sentido, sino de orar con entendimiento y autoridad. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, por lo que debemos aprender a usar la Escritura en nuestras oraciones. Cuando declaramos las promesas de Dios y resistimos al enemigo en el nombre de Jesús, tenemos la victoria. Un elemento clave en la guerra espiritual es la armadura de Dios. Efesios 6, 13-18 nos describe las piezas de esta armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cada una de estas piezas representa una verdad espiritual que nos protege y nos da la capacidad de resistir al enemigo. Es importante recordar que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas. 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra confianza debe estar en el poder de Dios, no en nuestras habilidades o estrategias humanas. Otro aspecto esencial de la oración es la oración de adoración. Este tipo de oración no se enfoca en pedir cosas, sino en exaltar a Dios por quien es Él. La adoración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a recordar que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En Juan 4:23, Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando adoramos a Dios en oración, reconocemos su soberanía, su amor y su fidelidad. Podemos hacerlo a través de palabras, himnos, salmos o simplemente expresando nuestra gratitud.
David es un ejemplo de alguien que tenía una vida de adoración. En muchos de los salmos, él exaltaba a Dios y declaraba su grandeza, incluso en medio de dificultades. La adoración nos acerca a Dios y nos llena de su paz. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la adoración, nuestra fe crece y nuestro enfoque cambia. En lugar de centrarnos en los problemas, fijamos nuestra mirada en Dios y recordamos su fidelidad. Esto nos fortalece y nos llena de esperanza. En conclusión, la oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, interceder por otros, vencer las batallas espirituales y adorarlo en todo tiempo. Debemos hacer de la oración una parte esencial de nuestra vida diaria, buscando siempre su presencia y dependiendo de Él en cada situación. Cuando oramos con fe y con un corazón sincero, podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y responderá conforme a su perfecta voluntad. No importa cuál sea la circunstancia, siempre podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él es nuestro Padre amoroso y que tiene el control de todas las cosas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. ¿Puedes imaginar eso? El acuerdo entre creyentes tiene el poder de mover el cielo. No se trata solo de estar juntos físicamente, sino de compartir un mismo espíritu y propósito, buscando con fe la intervención de Dios. Jesús prometió que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Esto no es solo un símbolo, sino una realidad espiritual. Su presencia se manifiesta con poder cuando oramos unidos, y esa unidad capta su atención de manera especial. En un mundo donde la división es común, la oración en armonía nos recuerda la fuerza de la unión en Dios. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la unidad en la oración ha producido milagros y transformaciones poderosas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios responde de manera extraordinaria cuando su pueblo se une en un mismo clamor. Un claro ejemplo se encuentra en el libro de los Hechos, cuando los discípulos oraban juntos con un mismo propósito y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, transformando sus vidas para siempre. Antes de ese evento, los seguidores de Jesús estaban llenos de temor e incertidumbre. Habían visto a su Maestro ascender al cielo y ahora se encontraban esperando la promesa del Espíritu Santo. No sabían exactamente cómo sucedería ni cuándo, pero su respuesta fue unirse en oración constante. Esa unidad en oración no solo trajo el cumplimiento de la promesa de Dios, sino que también produjo un avivamiento sin precedentes. El Espíritu Santo descendió con poder, y aquellos hombres y mujeres fueron transformados en testigos valientes del Evangelio. La ciudad entera fue impactada, y miles de personas se convirtieron a Cristo en un solo día. Todo esto comenzó con un grupo de creyentes que decidieron buscar a Dios en unidad. Esta historia nos enseña que cuando nos reunimos en oración con un mismo propósito, Dios puede hacer cosas más allá de nuestra imaginación. La unidad en la oración no solo atrae la presencia de Dios, sino que también fortalece nuestra fe. Cuando oramos junto con otros creyentes, nos edificamos mutuamente y nos recordamos las promesas de Dios. En tiempos de dificultad, la oración en comunidad nos da esperanza y nos ayuda a perseverar. Es fácil desanimarse cuando enfrentamos desafíos solos, pero cuando nos rodeamos de hermanos y hermanas en la fe, encontramos el apoyo que necesitamos para seguir adelante. La Biblia nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros y a orar los unos por los otros. En el Antiguo Testamento, encontramos otro ejemplo de cómo la oración unida puede traer victoria. En el libro de Éxodo, cuando los israelitas estaban en batalla contra Amalek, Moisés subió a una colina y levantó sus manos en oración. Mientras sus manos estaban levantadas, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando se cansaba y las bajaba, los amalecitas comenzaban a ganar. Entonces, Aarón y Hur se pusieron a su lado y sostuvieron sus brazos hasta que la batalla fue ganada. Este pasaje nos muestra que la oración no es un esfuerzo solitario. A veces, necesitamos que otros nos ayuden a perseverar en la oración.
Cuando estamos cansados o desanimados, la unidad con otros creyentes nos da la fortaleza para seguir adelante. La oración unida también rompe barreras espirituales. En el libro de los Hechos, encontramos otra historia poderosa sobre el poder de la oración en unidad. Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio y la iglesia se reunió para orar fervientemente por su liberación. Mientras oraban, un ángel del Señor apareció en la celda de Pedro, rompió sus cadenas y lo sacó de la prisión. Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él, los creyentes se sorprendieron de verlo libre. Esto nos enseña que cuando oramos en unidad, Dios puede hacer milagros que van más allá de nuestras expectativas. La oración en unidad también tiene el poder de traer restauración y sanidad. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nos unimos en oración, no solo buscamos la intervención de Dios, sino que también experimentamos su sanidad en nuestras vidas. A veces, esa sanidad es física, pero otras veces es emocional o espiritual. Hay algo poderoso en compartir nuestras cargas con otros y orar juntos por la restauración de Dios. Sin embargo, para que la oración unida sea efectiva, debe estar basada en la verdadera unidad del Espíritu. No se trata solo de reunirse físicamente, sino de tener un mismo corazón y un mismo propósito. La unidad en la oración no significa simplemente estar de acuerdo en palabras, sino estar en armonía en espíritu. Jesús oró por esta unidad en Juan 17, cuando pidió al Padre que sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Esta unidad es fundamental para que el mundo crea en el mensaje del Evangelio. Uno de los mayores obstáculos para la unidad en la oración es la falta de perdón y las divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hay resentimiento, orgullo o envidia entre los creyentes, la oración pierde su efectividad. Jesús enseñó que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos reconciliarnos con nuestro hermano si hay alguna ofensa. Esto nos muestra que la unidad en la oración no puede existir si hay barreras en nuestras relaciones. La oración unida también nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. A veces, nuestras oraciones individuales pueden estar influenciadas por nuestros propios deseos y perspectivas limitadas. Pero cuando oramos con otros creyentes, podemos recibir dirección y confirmación de Dios. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Orar juntos nos permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia y asegurarnos de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Además, la oración en unidad nos prepara para los desafíos que enfrentamos como cuerpo de Cristo. Vivimos en tiempos donde la oposición al Evangelio es cada vez mayor y necesitamos estar fortalecidos en la oración para enfrentar estos tiempos con valentía y fe. La iglesia primitiva entendía esto y constantemente se reunía para orar. No dependían solo de sus habilidades o estrategias, sino que buscaban la dirección y el poder de Dios a través de la oración. El poder de la unidad en la oración no es solo algo del pasado. Hoy en día, sigue siendo una clave para experimentar el mover de Dios en nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras comunidades. Cuando nos unimos en oración, declaramos que dependemos de Dios y que creemos en su poder. No hay límite para lo que Él puede hacer cuando su pueblo ora con un mismo corazón. Es tiempo de redescubrir la importancia de la oración unida. No podemos permitir que las diferencias nos dividan ni que el individualismo nos aleje del diseño de Dios para su iglesia. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está presente. Cuando oramos en unidad, su poder se manifiesta. Cuando buscamos juntos su rostro, experimentamos su gloria. La oración en unidad es un regalo y una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para transformar nuestro mundo. Dios nos llama a ser un pueblo de oración, un pueblo que entiende que el verdadero poder no está en nuestras propias fuerzas, sino en la presencia de Dios. Y cuando oramos juntos, ese poder se desata de una manera sobrenatural. Que podamos responder a este llamado con fe y compromiso, sabiendo que cuando nos unimos en oración, el cielo se abre y Dios obra de manera poderosa. Cuando entendemos la importancia de la oración en unidad, también comprendemos que este acto no es solo una práctica religiosa, sino un canal poderoso para la transformación personal y colectiva. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que cuando su pueblo se une en clamor, Él responde de manera sobrenatural.
Sin embargo, la oración unida no es solo para obtener respuestas milagrosas, sino para alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. El propósito de la oración en unidad no es solo presentar peticiones, sino crecer en intimidad con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Cuando oramos juntos, aprendemos a escuchar la voz de Dios de una manera más profunda. A menudo, en la vida cristiana, nos enfrentamos a momentos de confusión o incertidumbre donde no sabemos qué camino tomar. En esos momentos, la oración en comunidad puede traer claridad. La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y cuando buscamos su dirección juntos, podemos confiar en que Él nos guiará. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la iglesia primitiva. En Hechos 13, mientras los líderes de la iglesia estaban adorando y ayunando juntos, el Espíritu Santo les habló y les indicó que apartaran a Pablo y Bernabé para la obra a la que Él los había llamado. No fue una decisión tomada por emoción o preferencia personal, sino una instrucción clara de Dios que vino a través de la oración en unidad. Este pasaje nos enseña que cuando oramos juntos con un corazón dispuesto a escuchar, Dios nos habla y nos dirige. En la actualidad, muchas iglesias y comunidades cristianas han perdido el hábito de la oración corporativa. En un mundo donde la independencia y el individualismo son valores exaltados, la oración en comunidad a veces se deja en segundo plano. Sin embargo, cuando la iglesia se reúne para orar, algo poderoso sucede. No solo somos fortalecidos espiritualmente, sino que también vemos cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. La oración en unidad también nos ayuda a cargar las cargas los unos de los otros. En Gálatas 6:2, se nos exhorta a llevar las cargas de los demás, y una de las maneras más efectivas de hacerlo es a través de la intercesión. Cuando oramos por los demás, no solo mostramos amor y compasión, sino que también participamos en el mover de Dios en sus vidas. Hay momentos en los que alguien puede estar atravesando una prueba tan difícil que no tiene fuerzas para orar por sí mismo. En esos momentos, la oración de otros creyentes puede ser el apoyo que esa persona necesita. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la historia de Job. Aunque Job sufrió pérdidas inimaginables y pasó por una temporada de profunda angustia, Dios restauró su vida cuando oró por sus amigos. Esto nos muestra que la intercesión no solo bendice a quienes reciben la oración, sino también a quienes oran. Cuando ponemos las necesidades de los demás delante de Dios, Él trabaja en nuestros corazones y nos transforma. Otro aspecto importante de la oración en unidad es que fortalece la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Vivimos en tiempos donde muchas iglesias enfrentan divisiones internas por diferencias de opinión, preferencias personales o conflictos no resueltos. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios decide unirse en oración, muchas de estas divisiones pueden ser sanadas. En la oración, nuestros corazones son moldeados para amar y perdonar. Jesús nos enseñó que si alguien tiene algo en contra de su hermano, primero debe reconciliarse antes de presentar su ofrenda en el altar. Esto nos dice que la comunión con Dios no puede separarse de la comunión con los demás. Si queremos experimentar el poder de la oración en unidad, debemos estar dispuestos a perdonar y buscar la reconciliación. Un gran ejemplo de cómo la oración puede traer reconciliación y avivamiento se encuentra en la historia de los moravos en el siglo XVIII. Esta comunidad cristiana en Europa estaba dividida por diferentes doctrinas y conflictos internos. Sin embargo, cuando decidieron orar juntos, Dios trajo una transformación radical. No solo experimentaron un derramamiento del Espíritu Santo, sino que también iniciaron una cadena de oración ininterrumpida que duró más de 100 años. Este movimiento de oración tuvo un impacto global, enviando misioneros a diferentes partes del mundo y siendo una influencia clave en otros avivamientos históricos. Esto nos muestra que cuando el pueblo de Dios decide orar en unidad, no solo su vida personal cambia, sino que el mundo a su alrededor también es impactado. La oración en unidad es una herramienta poderosa para la evangelización. Muchas veces nos enfocamos en estrategias, métodos y programas para alcanzar a los perdidos, pero olvidamos que el verdadero poder para transformar vidas viene de Dios. Cuando la iglesia se une en oración por las almas, el cielo se mueve. En Hechos 4, después de que Pedro y Juan fueran amenazados por predicar el Evangelio, la iglesia se reunió para orar. No pidieron que cesara la persecución, sino que Dios les diera valentía para seguir predicando.
Como respuesta, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Esta historia nos recuerda que cuando oramos juntos, Dios nos da la fuerza para cumplir su misión, sin importar los desafíos que enfrentemos. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita recuperar el poder de la oración en unidad. Vivimos en tiempos donde la oscuridad parece aumentar, pero la luz de Cristo siempre prevalece. Cuando su pueblo se une en oración, las cadenas son rotas, los corazones son transformados y su reino avanza con poder. No podemos depender solo de nuestras propias fuerzas, estrategias o recursos. Necesitamos buscar a Dios juntos, con humildad y pasión. Es momento de que cada creyente entienda que la oración en unidad no es una opción, sino una necesidad. Es a través de la oración que experimentamos la presencia de Dios de manera tangible. Es en la oración donde recibimos dirección y fortaleza. Es en la oración donde los muros de división caen y la Iglesia se vuelve un reflejo del amor de Cristo. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús y clamamos con un mismo corazón, el cielo se abre. Dios está buscando un pueblo que se levante en oración, que no dependa de sus propias fuerzas, sino de su poder. Él ha prometido que si su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, se humilla y ora, Él oirá desde los cielos y sanará su tierra. Este es un llamado a la Iglesia de hoy, es tiempo de unirnos en oración como nunca antes. No podemos permitir que el enemigo nos divida o nos distraiga. No podemos conformarnos con una vida cristiana superficial. Necesitamos ser un pueblo que ora con fervor, con unidad y con fe. Dios está esperando que su pueblo se levante. Él quiere derramar su gloria, pero está buscando corazones dispuestos. Está buscando hombres y mujeres que entiendan que la oración en unidad no es solo una actividad más, sino el arma más poderosa que tenemos. Cuando oramos juntos, el cielo se mueve, y cuando el cielo se mueve, nada vuelve a ser igual. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración en unidad no solo transforma a la Iglesia, sino que también tiene el poder de impactar la sociedad entera. A lo largo de la historia, hemos visto cómo movimientos de oración han traído cambios significativos en comunidades, ciudades y naciones. Cuando el pueblo de Dios se une para buscar su rostro, se generan despertares espirituales que afectan todas las áreas de la vida. La oración tiene el poder de cambiar corazones, restaurar familias, traer justicia y sanar naciones. Uno de los mayores ejemplos de esto es el avivamiento de Gales en 1904. Este avivamiento comenzó con un grupo de creyentes que oraban con fervor, pidiendo que Dios visitara su nación. Lo que comenzó como reuniones de oración pequeñas, pronto se convirtió en un mover de Dios que impactó a toda la sociedad. Las iglesias se llenaron, la criminalidad disminuyó drásticamente y hasta los tribunales quedaron sin casos porque la gente dejó de cometer delitos. Esto demuestra que cuando el pueblo de Dios ora en unidad, el impacto trasciende las paredes de la iglesia y transforma el mundo. Hoy en día, vemos un mundo lleno de caos, injusticia y desesperanza. Muchas veces, los creyentes sienten impotencia ante las situaciones que ocurren a su alrededor. Sin embargo, Dios nos ha dado un arma poderosa para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo, la oración en unidad. La Biblia nos dice en 2 Crónicas 7:14 que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos y sanará su tierra. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a la acción. Dios nos llama a interceder por nuestras naciones, nuestras comunidades y nuestras familias. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la oscuridad que nos rodea. Debemos unirnos como iglesia y levantar un clamor ferviente para que Dios intervenga en nuestra generación. Uno de los obstáculos que enfrentamos en la actualidad es la falta de compromiso con la oración. Muchos cristianos saben que la oración es importante, pero no la priorizan en su vida diaria. Se han acostumbrado a un cristianismo superficial, donde la oración se limita a unos minutos antes de comer o a una reunión ocasional en la iglesia. Pero si queremos ver un mover genuino de Dios, debemos recuperar la pasión por la oración. Esto requiere disciplina y determinación. En la iglesia primitiva, los creyentes se dedicaban constantemente a la oración. No era algo que hacían solo cuando tenían tiempo, sino una prioridad en sus vidas.
Sabían que sin oración no podían cumplir la misión que Dios les había dado. Para recuperar la cultura de la oración en unidad, es necesario que cada creyente entienda su responsabilidad en este llamado. La oración no es solo para los líderes o los intercesores de la iglesia. Es una tarea de todo el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos que la oración es un privilegio y una responsabilidad, nos involucramos activamente en ella. Otra clave para fortalecer la oración en unidad es aprender a orar con fe y expectativa. Muchas veces oramos por costumbre, pero sin realmente creer que Dios responderá. Sin embargo, Jesús nos enseñó que cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios escucha y actúa. En Marcos 11:24, Jesús dijo: "Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá". Este tipo de oración requiere una fe inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. No oramos solo por orar, sino porque sabemos que nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Cuando la iglesia se une en oración con esta mentalidad, las puertas del cielo se abren y Dios se mueve de manera extraordinaria. Además de la fe, la oración en unidad debe estar acompañada de perseverancia. Muchas veces, los creyentes se desaniman cuando no ven respuestas inmediatas. Pero la Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos la importancia de la perseverancia en la oración. Esta mujer no dejó de clamar hasta que recibió justicia. De la misma manera, la iglesia no debe rendirse en la oración. A veces, las respuestas tardan en llegar porque Dios está obrando en formas que no podemos ver. Otras veces, la oración es un proceso de crecimiento y dependencia en Él. Cuando la iglesia decide orar con fe y perseverancia, el enemigo tiembla. Satanás sabe que un pueblo que ora es un pueblo victorioso. Es por eso que intenta distraer a los creyentes y sembrar desánimo. Pero cuando la iglesia entiende su autoridad en Cristo y se levanta en oración, las tinieblas retroceden. Además del impacto espiritual, la oración en unidad también tiene un efecto en la unidad de la iglesia. Cuando oramos juntos, nuestras diferencias se vuelven insignificantes y nos enfocamos en lo que realmente importa, la gloria de Dios y su propósito en la tierra. En la oración, aprendemos a amarnos, a perdonarnos y a trabajar juntos para la expansión del reino. Es importante destacar que la oración en unidad no significa solo estar físicamente juntos, sino estar en un mismo espíritu. Jesús dijo en Mateo 18, 19-20, "Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Este pasaje nos muestra que la unidad en la oración es más que solo reunirse en un mismo lugar. Se trata de estar alineados en propósito y en fe. Es posible que una iglesia se reúna a orar, pero si hay división en sus corazones, la oración no tendrá el mismo poder. Por eso, es esencial que busquemos la unidad genuina, basada en el amor y la humildad. Hoy, Dios nos está llamando a despertar y a recuperar la pasión por la oración en unidad. Nos está llamando a interceder con fervor por nuestra generación. Nos está llamando a levantarnos como un ejército de intercesores que no se conforman con la mediocridad espiritual, sino que anhelan ver su gloria manifestada. Este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes. No podemos esperar a que otros lo hagan por nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel en este mover de oración. Ya sea en nuestras iglesias, en nuestros hogares o en pequeños grupos, debemos comprometernos a orar en unidad. La historia nos muestra que cada gran avivamiento ha comenzado con un grupo de personas que decidieron orar sin cesar. Hoy, Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha y clamar por su intervención. La pregunta es, ¿seremos parte de este mover o nos quedaremos al margen? Que nuestra respuesta sea un sí rotundo. Que nos levantemos en oración con fe, con perseverancia y con unidad. Que seamos una iglesia que ora con pasión, que intercede con fervor y que espera con expectativa. Porque cuando la iglesia ora unida, el cielo se abre y Dios obra en maneras que sobrepasan nuestra imaginación. Cuando la iglesia comprende el poder de la oración en unidad y la aplica con fe y perseverancia, se convierte en un instrumento de transformación en las manos de Dios.
La historia de la Iglesia nos muestra que los mayores movimientos de Dios han comenzado con creyentes que entendieron la importancia de la intercesión colectiva. Es en la unidad de la oración donde se forjan avivamientos, se rompen cadenas espirituales y se establecen nuevos tiempos de restauración. La unidad en la oración no significa simplemente estar en un mismo lugar orando juntos, sino compartir un mismo sentir, una misma fe y un mismo propósito. En el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva experimentó el derramamiento del Espíritu Santo mientras estaban juntos, en un mismo acuerdo, orando y esperando la promesa del Padre. Esto nos enseña que cuando el pueblo de Dios ora unido, se abren los cielos y se manifiesta el poder divino. Sin embargo, mantener la unidad en la oración requiere esfuerzo y compromiso. El enemigo siempre intentará traer división y distracción, porque sabe que una iglesia dividida es débil, pero una iglesia unida en oración es imparable. Jesús mismo oró por la unidad de su pueblo en Juan 17, demostrando que la unidad es clave para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Para que la oración en unidad sea efectiva, es necesario que haya amor genuino entre los creyentes. No podemos orar juntos si en nuestros corazones hay resentimiento, envidia o falta de perdón. La Escritura nos enseña que, antes de presentar nuestras ofrendas a Dios, debemos reconciliarnos con nuestro hermano. La oración en unidad requiere un corazón limpio y dispuesto a amar a los demás como Cristo nos amó. Otro aspecto fundamental es la humildad. La oración en unidad no debe ser una competencia espiritual, sino una entrega sincera delante de Dios. Cuando oramos juntos, no estamos buscando impresionar a otros con palabras elocuentes, sino clamar con un corazón sincero. Dios escucha las oraciones de los humildes y resiste a los soberbios. Por eso, la verdadera unidad en la oración surge cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y nos rendimos completamente a la voluntad del Padre. Además, la oración en unidad debe estar alineada con la palabra de Dios. No podemos orar conforme a nuestros propios deseos o intereses egoístas. La Biblia nos enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Esto significa que debemos conocer la Escritura y basar nuestras oraciones en las promesas de Dios. Cuando oramos alineados con su palabra, nuestras oraciones tienen poder y autoridad. Un ejemplo poderoso de oración en unidad lo encontramos en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, reunió al pueblo para orar y buscar la dirección de Dios. Juntos, clamaron, se arrepintieron y pidieron la intervención divina. Como resultado, Dios les dio favor y los capacitó para reconstruir los muros en un tiempo récord. Esto nos muestra que cuando el pueblo de Dios se une en oración con un propósito claro, las puertas del cielo se abren y los milagros suceden. En la actualidad, la Iglesia enfrenta muchos desafíos. Vemos crisis en las familias, en las comunidades y en las naciones. Hay conflictos, injusticias, persecuciones y un creciente alejamiento de los valores bíblicos. Ante esta realidad, la Iglesia no puede permanecer pasiva. Es tiempo de levantarnos en oración, unidos como un solo cuerpo, y clamar por un avivamiento que transforme nuestro entorno. La oración en unidad no es solo un evento ocasional, sino un estilo de vida. Debemos hacer de la intercesión un hábito diario, tanto en nuestras vidas personales como en nuestras congregaciones. Cuando una iglesia prioriza la oración, se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. Es ahí donde Dios comienza a moverse de manera sobrenatural, trayendo salvación, sanidad y restauración. También es importante entender que la oración en unidad no se limita a una sola iglesia o denominación. El cuerpo de Cristo es uno, y Dios nos llama a orar juntos sin importar nuestras diferencias. Cuando los creyentes de diferentes congregaciones y trasfondos se unen en oración, se rompe el espíritu de división y se manifiesta la gloria de Dios de manera poderosa. Un gran ejemplo de esto ocurrió en 1949 en las Islas Hébridas, en Escocia. Un grupo de creyentes de distintas iglesias se reunieron para orar por un avivamiento. Durante meses, clamaron con fervor y unidad, hasta que un día la presencia de Dios descendió con tal poder que las personas comenzaron a arrepentirse en las calles sin que nadie les predicara. La gloria de Dios se manifestó porque su pueblo se unió en oración con un mismo propósito. Así como Dios obró en el pasado, Él quiere hacerlo hoy. Pero necesita una iglesia que esté dispuesta a buscarle con todo su corazón.
No podemos conformarnos con una vida espiritual tibia. Es necesario encender el fuego de la oración y mantenerlo ardiendo. Cada uno de nosotros tiene un papel en este llamado. No podemos esperar a que solo los pastores o líderes oren. Todos los creyentes somos llamados a interceder. Tal vez pienses que tu oración no hace una gran diferencia, pero la Biblia nos muestra que Dios escucha y responde incluso a una sola persona que ora con fe. Cuanto más cuando todo su pueblo se une en clamor. Para fortalecer la oración en unidad, podemos establecer tiempos específicos de intercesión en nuestras iglesias y hogares. Podemos formar grupos de oración donde nos animemos unos a otros a perseverar. También podemos usar herramientas tecnológicas para conectar con creyentes de diferentes lugares y orar juntos. El enemigo hará todo lo posible para distraernos y desanimarnos. Intentará sembrar dudas y hacer que pensemos que nuestras oraciones no tienen efecto. Pero debemos recordar que la oración es nuestra arma más poderosa. Jesús nos enseñó que debemos orar y no desmayar. La victoria no se gana con estrategias humanas, sino en la presencia de Dios. Cuando la iglesia ora en unidad, el cielo responde. Las cadenas del pecado se rompen, los enfermos son sanados, los corazones endurecidos se transforman y las naciones son impactadas. No hay límite para lo que Dios puede hacer cuando su pueblo se une en oración. Este es el tiempo de despertar. No podemos seguir dormidos espiritualmente mientras el mundo se pierde. Dios nos está llamando a ser una iglesia ferviente en oración, a clamar con pasión y a unirnos en intercesión. Que cada uno de nosotros tome la decisión de ser parte de este mover. Que nos comprometamos a orar con fe, con perseverancia y con unidad. Que no permitamos que el enemigo nos divida o nos desanime. Que nos aferremos a las promesas de Dios y sigamos orando hasta ver su gloria manifestada. El avivamiento que tanto anhelamos comenzará cuando nos unamos en oración. Que seamos esa generación que busca a Dios con todo su corazón, que intercede con fervor y que no se rinde hasta ver su poder en acción. Porque cuando la iglesia ora en unidad, los cielos se abren y Dios obra con poder. La oración en unidad es el arma más poderosa que tenemos como iglesia. No es solo un acto religioso, sino una conexión directa con Dios que transforma vidas, familias, comunidades y naciones. Cuando nos unimos en oración con un mismo propósito y un mismo corazón, el cielo responde y el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. No podemos subestimar el impacto de una iglesia que ora unida. La historia nos muestra que los mayores avivamientos han surgido cuando el pueblo de Dios se ha humillado, ha buscado su rostro y ha clamado con fe. Hoy más que nunca, necesitamos volver a ese modelo, fortalecer nuestra vida de oración y buscar la presencia de Dios como nunca antes. Te animo a que no te quedes solo con este mensaje. Comprométete a ser parte de una generación que ora con fervor y unidad. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas para recibir más reflexiones como esta. Dale like para apoyar este mensaje y comenta tu opinión o testimonio sobre el poder de la oración. Y no olvides compartirlo con otros para que más personas sean inspiradas a buscar a Dios en unidad. Y juntos podemos hacer la diferencia.